Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión general del día de hoy. Nos acompaña el doctor Javier Judes, quien nos trae una sesión algo especial que se llama Dime lo que exploras y escribes y te diré lo que valoras, sobre las herramientas informáticas para la cronicidad, para predecir enfermedades en la cronicidad. Ya nos comentará mejor el doctor Judes. Muchas gracias, Tomás. Bueno, primero agradecer la invitación, especialmente a la doctora Juana Marín, a la Comisión de Humanización y el Comité de Ética Asistencial. Y bueno, pues es difícil, ¿no?, interaccionar. Gracias a todos los que habéis podido acercaros y los que estáis online, pues nada, interaccionaréis, me avisarán si hay conexiones. Bueno, la idea es hablar de este concepto de planificación compartida de la atención y de cómo puede ayudarnos a atender mejor a las personas con enfermedades avanzadas principalmente y en nuestras rutinas asistenciales, ¿no? Entonces, bueno, para ponernos todos un poco en la misma línea, bueno, siempre es importante dar agradecimientos de dónde estas ideas no surgen por ocurrencias, surgen por el trabajo de muchos años, desde los 90 que se constituyeron algunas asociaciones de bioética, que yo tuve la oportunidad de estar en la fundación de la de Bioética Fundamental y Clínica en el 94, hasta los proyectos de investigación en los que he podido participar en esta región, como este de Cairós, financiados con financiación competitiva nacional y regional. Y recientemente, pues la creación de esta asociación, que un poco se centra más específicamente en la planificación compartida de la que vamos a hablar. Por supuesto, tengo distintas gorras. Soy ahora mismo médico en el Centro de Salud de Fuente Álamo. He estado en la pandemia en una unidad que se creó para la cronicidad avanzada y la atención sociosanitaria en servicios centrales para el control de la pandemia un poco en el entorno sociosanitario. Y bueno, pues soy investigador del grupo emergente de atención primaria en estas líneas, ¿no?, en el IMIP Pascual Parrilla. Bueno, es importante que nos situemos dónde queremos utilizar la herramienta. La queremos utilizar, necesitamos una herramienta que nos dé continuidad en la asistencia que hacemos. Tened en cuenta que, en general, nuestro tiempo asistencial con cierta frecuencia se dedica a atender episodios en el dispositivo asistencial en el que estemos. Y esos episodios se supone que forman parte de un hilo conductor que es la trayectoria de enfermedad. Esto es importante tenerlo presente, pero en esos episodios influyen y en la atención a la enfermedad y cómo afecta esta a la vida de las personas, tenemos que tener en cuenta un poquito un modelo de complejidad que a mí me gusta poner con esta pirámide, ¿no?, que es que el paciente, que lo vemos ahí como uno de los vértices de un cuadrado, que sería la base, interacciona con distintos profesionales médicos. Enfermería están representados aquí, pero en realidad la base podría ser más compleja. Y estos profesionales forman parte de una institución que tiene también sus obligaciones para el paciente ciudadano, ¿no?, persona a la que da servicios de salud. Por tanto, todos se estructuran en torno a una realidad que es la enfermedad en el vértice o la vivencia del estado de salud. Esto nos indica que hay varias esferas, digamos, de interrelación. La que estamos acostumbrados a pensar que es la que nos ocupa a los profesionales es la de las relaciones clínicas, la interacción directa, ¿no?, con el paciente. Pero este no es el único ámbito que afecta. Lo cierto es que trabajamos en equipos, tenemos una supuesta continuidad asistencial entre nuestras atenciones a distintos, pues hoy estoy en consulta yo, mañana está José Manuel, pasado está Pedro, mañana Patricia. Y así vamos dando una cierta continuidad a nuestros pacientes, igual que paso a la planta, estoy en lo que sea, en el centro de salud o lo que sea. Se supone que hay alguna parte de la organización que le da más continuidad a eso, que en parte es la atención primaria o la continuidad que le damos a un proceso asistencial. Pero lo cierto es que los objetivos institucionales nos afectan. Por lo tanto, respecto a la realidad de enfermedad, tenemos distintas agendas, en cierto sentido, que tenemos que conciliar. Los profesionales que trabajamos en equipo, a su vez prestamos servicios, damos atención asistencial, preventiva, ¿no?, en instituciones a los pacientes. Y esto se hace sobre la realidad de una sociedad. Yo creo que esto es importante que lo tengamos presente porque vamos a hablar de tomar decisiones de valores, ¿no?, en ese sentido. Si hablábamos de que todos interaccionamos con la realidad de enfermedad, es importante qué concepción tenemos de esta. Y esto es una cuestión de valor, no es una cuestión fijada en piedra.
por más que lo pongamos en declaraciones de la OMS o en propuestas del British Medical Journal, ¿no? Lo cierto es que cómo concibamos la salud, concebiremos los fines de este entorno asistencial. Y esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Igual que las líneas de las prestaciones que somos capaces de cubrir, si trabajamos en un entorno público-privado, si tenemos tal cobertura o no para una prestación. Pongamos, por ejemplo, pues las de reproducción asistida, los trasplantes o, en este momento, pues la ayuda médica para morir, que son prestaciones que tienen sus criterios para indicarse y no son solo, digamos, una cuestión de meramente de solicitarlas, reclamarlas, no tiene que haber unas indicaciones. ¿Y cómo tomaba decisiones el sujeto del siglo XXI en estas sociedades nuestras? Pues él es el que decide sobre su vida. Esto lo tenemos relativamente claro, hay un principio básico ahí. Tomo mis propias decisiones. ¿Qué pasa? Que sabemos que en los procesos de enfermedad hay situaciones en las que esto va a tener dificultades, ¿no? Voy a retirarme la mascarilla si no tenéis inconveniente, porque estoy aquí. Bueno, y entonces tenemos estas dificultades que nos lleva a las decisiones de sustitución, que es un tema importante que tenemos que tener presente. Y por otra parte, tenemos que darnos cuenta que las decisiones del individuo no son mera matemáticas, ¿no? Más bien es una ponderación complicada entre la realidad clínica que le toca, que no elige, pero que va sufriendo, que le supone una serie de amenazas a la cual hay que contrarrestarla con una serie de recursos, ¿no? Y esto tiene un componente biográfico muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y además lo hacemos en un contexto de cuidados, ¿no? Bueno, es de todo esta amalgama de la que se quiere ocupar y ofrecer herramientas la planificación compartida de atención de la que vamos a hablar. Lo que intentamos es tener algunos ejes claros, ¿no? Como deliberar con el paciente, como acercarnos a la narrativa o a la experiencia de enfermedad y hacerlo desde una visión de valores que fomenta la autonomía relacional y la toma de decisiones compartidas. Porque lo cierto es que tenemos personas a las que asistimos con características diversas, ¿no? Si cogemos los episodios de un día, de un entorno, según donde estemos, pues podemos encontrar distintas variedades, pero si cogemos las amenazas que ponen en riesgo la vida de las personas en un momento dado y que atendemos en el hospital, lo cierto es que podemos identificar determinadas trayectorias de enfermedad, ¿no? En el cáncer o la leucemia crónica de Mariluz, o en el EPOC de Tomás, o en la insuficiencia renal de Concha, o en la insuficiencia cardíaca congestiva de Luis, o en la esclerosis lateral amiotrófica de Pedro, o en la demencia de Conchita. Es decir, tenemos diferentes escenarios en los cuales la funcionalidad, el reto, los tiempos que tiene la persona y la vivencia que tiene del momento de enfermedad, la etapa en la que está, es distinta. Y esto es enormemente importante que lo tengamos en cuenta. Tendríamos que ser capaces de recoger en nuestra documentación clínica este componente de en qué momento está, qué retos tenemos, en qué etapa y de qué trayectoria. Porque esto nos va a condicionar, entre otras cosas, la facilidad que tengamos de facilitar las decisiones. Necesitamos ciertos patrones. Los profesionales trabajamos con heurísticos. Necesitamos de alguna manera, pues identificar, ¿no? Agrupar, ¿no? La realidad, tener unos estándares. Y podríamos tener 3 como grandes etapas, ¿no? Cuando la gente tiene salud, básicamente, cuando la gente, lo que se puede preparar es para escenarios hipotéticos, estamos en planteamientos preventivos, ¿no? Controlamos factores de riesgo, somos cuidadores de personas con otras patologías, pero nosotros no las vivimos, nos influye esa realidad. Y entonces hacemos planes por si acaso, ¿no? Esto es como cuando conducimos, llevamos cinturón de seguridad, llevamos unos triángulos, llevamos unos chalecos reflectantes, por si acaso se nos para el coche en una zona en la que tenemos que identificar para que no nos arrolle el siguiente, etcétera. Son planes de contingencia, ¿no? Y esto es importante, ocupa una parte de la actividad asistencial, pero lo principal para las enfermedades crónicas, lo que atendemos habitualmente en los hospitales, son situaciones donde ya la persona no vive sana, en ese sentido vive con enfermedades que comprometen en mayor o menor medida la funcionalidad. Es decir, ya se vive con una enfermedad, ya no es un paréntesis, no es un proceso agudo. Por más que los episodios puedan ser agudos y, digamos, delimitarse en el tiempo en los entornos asistenciales, para el enfermo hay una cierta continuidad en su proceso desde la vivencia en el cual va gestionando la funcionalidad que tiene.
y si la funcionalidad, si tenemos mucho éxito con nuestra medicina y con nuestra atención y con nuestra genética y con nuestra manera de vivir y con, ¿no?, nuestros hábitos de salud, pues llegaremos a etapas avanzadas de enfermedad. En todo caso, si tenemos distintos retos de salud, afrontaremos la vida en jaque en un momento dado y nos tendremos que preparar para el final o una etapa final, puesto que todos somos mortales, el 100%. Es en este contexto en el cual lo que nos sucede no lo elige la gente, pero nos tenemos que acercar a esas personas, ¿no? Esos momentos de miedo y de incertidumbre, en esos momentos en los que las decisiones, decimos, bueno, la persona toma decisiones, sí, pero hay que acercarse a esta realidad, que no es solo biología, no es solo fisiopatología, ¿no? Es también estos componentes de emociones, de amenazas, ¿no?, de incertidumbre que hay que gestionar en una atención sanitaria que va modulando cosas que hacemos para modificar el curso de la enfermedad y la afectación funcional y cosas que hacemos para darle soporte, en una combinación importante que tenemos que mezclar. Bueno, los patrones que decíamos de las trayectorias, esas que hemos puesto, los tipos de pacientes, los podríamos graficar. Si nosotros reconstruyéramos cuando las personas que van a morir hoy en el hospital o en el área 1, identificásemos qué trayectorias de enfermedad, de dónde están viniendo, identificaríamos estos 4 bloques, básicamente: muertes súbitas, periodos tras procesos oncológicos de deterioro rápido en el tiempo, enfermedades crónicas con reagudizaciones que en un momento dado pueden comprometer la vida y personas con un nivel de funcionalidad bajo, donde tienen un proceso intercurrente, con fragilidad, con o sin deterioro cognitivo, en el cual, pues, en un momento dado, pues, digamos, la funcionalidad es insuficiente y en esa situación de dependencia y fragilidad, pues, fallecen. El modo, las necesidades para cada una de estas trayectorias no es el mismo. Bueno, pues vamos a ver ahora si este es el contexto, cómo la planificación compartida de atención nos puede ayudar, ¿no?, a ofrecernos herramientas. Porque no es fácil ir de algo que podemos entender en la cabeza a intentar estructurarlo, ¿no? Y vamos a necesitar a veces mirar en detalle cosas, como hacemos con el microscopio, o en aumento, con un poquito de detalle, con la lupa, o vamos a necesitar a veces no perder la perspectiva y, por tanto, ver el panorama, ¿no? ¿Dónde se sitúa este episodio asistencial? ¿En qué contexto, ¿no? Y, por tanto, a veces necesitamos en los prismáticos incluso una visión un poquito más general. Pues entonces, acercándonos ahora a este ser humano que toma decisiones por sí mismo y viendo las herramientas que tenemos los profesionales para integrar esto de que las personas, cómo les acompañamos en este proceso de toma de decisiones, en este elemento comunicativo y deliberativo, ¿no?, de ética, pues nos damos cuenta que siempre todos tenemos una interacción entre las cosas que heredamos, ¿no?, el pasado, lo que vemos en el espejo retrovisor, hacia dónde vamos, cómo nos dirigimos, ¿no?, dónde vamos con el coche, y lo que vemos un poco en el horizonte, ¿no?, que según el entorno en el que estamos, ¿no?, carretera, autovía o camino vecinal, ¿no?, pues tenemos unas capacidades de hacer cosas y luego, pues, hacia dónde nos dirigimos es importante, ¿no? Es en este contexto, por tanto, en el que decíamos, hemos puesto la misma pirámide que veíamos al principio, donde ahora nos acercamos a esta realidad de ese lado de la vivencia personal de enfermedad que decíamos, donde están las incertidumbres, donde están las dudas, ¿no? Donde tenemos que ajustar los declarados fines de la medicina o de la asistencia, de la atención sanitaria, que la sociedad nos determina en cada momento, ¿no?, que tiene componentes de todo esto: prevención, dolor, sufrimiento, obviamente modificación del curso de la enfermedad y modificación radical, ¿no?, hasta el punto de a veces, pues, recuperar la funcionalidad que teníamos antes, ¿no?, de un proceso quirúrgico o de una intervención en intensivos o de una asistencia. Y en todo caso, al final, pues, intentar que, por tanto, disfrutemos en la medida posible de vidas, ¿no?, donde se desarrollen los proyectos de vida de la gente y no haya muertes prematuras, y cuando se acerca el final inevitable, pues acompañemos en ese sentido, ayudemos, por tanto, en definitiva, los fines serían a vivir bien la enfermedad y el morir. Y esto retomaría estos fines, esos proyectos que llevamos declarando desde la bioética, pues en años finales de los 90, o estas propuestas que decíamos de hace una década, ¿no?, de la habilidad de adaptarse y autogestionarse, ayudar a la gente
que experimenta problemas de salud en esa clave. Y fijaos que lo que decíamos, la salud es un valor. Tiene muchos componentes, ¿no? Estos son elementos de la definición de salud y otros conceptos asociados que planteaba el Hastings Center en su momento. Y fijaos que hay cosas que tienen que ver con lesiones, por supuesto, con defectos, si se quiere, defectos de la realidad corporal o de la capacidad perceptiva, o enfermedades que llamamos que generan discapacidad, o sensación, riesgo de sufrir una sensación interna, ¿no? De dolor, de discapacidad, o una alteración de la función fisiológica o psíquica, o una alteración del bienestar corporal, ¿no? O una percepción social del estado de salud inadecuada o pérdida del sentido, ¿no? de la vida, o desesperanza en ese sentido. Bueno, fijaos que hay distintos elementos. Vale, pues decimos, perfecto, pues la gente toma decisiones por sí misma, por lo tanto, el consentimiento informado, ¿no? Bueno, sí, el consentimiento informado tiene una serie de componentes que todos los profesionales debemos gestionar para que la persona tome decisiones por sí misma. El modelo desde la planificación compartida, que intentamos ver este eje longitudinal de coherencia en la asistencia, lo que nos damos cuenta es que este modelo de autonomía como agente al mando, de que las personas son, ¿no? Se gobiernan sin más, es un modelo un poco limitado respecto a la complejidad que decíamos. Está el PAN, que decía Víctor Montori y Iona Heath en un artículo reciente del British Medical Journal, pero no están las rosas, ¿no? No están, hoy que es el Día de la Mujer Trabajadora, o el 8M, esto fue un lema de comienzos del siglo XX, pan y rosas, cuando se reivindicaban los derechos de los trabajadores y de las mujeres. Y era como que no solo, ¿no? Cosas tangibles, también hay cosas que tienen que ver con el ser humano que son de otro tipo. Por tanto, no nos vale un modelo de autonomía. Nos gusta más trabajemos herramientas que nos ayuden a respetar la filosofía de la autonomía relacional. Las personas están enfermas en un contexto de interacciones, como decíamos en la pirámide, ¿no? Y, por tanto, el shared decision making, la toma de decisiones compartida es un elemento que nos va a resultar fructífero y que tenemos que ver cómo lo traducimos. Vale, si nos vamos a los que estamos familiarizados con la bioética, sabemos que la toma de decisiones la hacemos ponderando hechos, valores y deberes, y tenemos que, bueno, no confundir los planos y tampoco reducirlos, ¿no? Tenemos que ser responsables de la complejidad que eso trae. Y si utilizamos una herramienta u otra para analizar los problemas morales, nos damos cuenta que los profesionales que interactúan con individuos enfermos lo hacemos con una interacción, unos espacios de la relación clínica y un marco en el cual ponemos en juego pues, nuestros valores de nuestra profesionalidad, junto con los valores que la sociedad proclama. Y eso nos da distintas esferas de responsabilidad, ¿no? Los profesionales tenemos que responder a una ética de la indicación, obviamente hacer cosas que no sean maleficentes y a su vez buscando el bien en los valores profesionales, el bienestar, la beneficencia del paciente, pero desde una clave que siempre está marcada por el eje de la autonomía, la ética de la elección. Y lo hacemos en un marco habitualmente de un sistema social, económico y de derecho y un sistema de salud donde intenta ofrecer equitativamente, por lo tanto tenemos que gestionar recursos. Y esto nos da esferas importantes para analizar los problemas que son relevantes que tengamos en cuenta, para desarrollar los proyectos de cada uno con la funcionalidad y lo que le representa esa enfermedad. Tenemos marcos que deben ser posibilitadores. Lo que decíamos, no solo está el PAN, también están las rosas que se dan en un contexto y, por lo tanto, no nos vale un modelo muy jurídico, no porque eso sea innecesario, eso es la base o condiciones que protegen las lindes, ¿no? Que no haya abusos, que no haya excesos, que haya una orientación hacia dónde vamos. Pero la interacción clínica, la que hacemos los profesionales día a día, se da con una amalgama, con una coctelera un poco más compleja. Por lo tanto, la planificación, fijaos que es de compartida la atención, es el intento de que los profesionales seamos más proactivos en identificar oportunidades comunicativas para deliberar, para acompañar la trayectoria de enfermedad en sus distintas etapas y afrontar los retos de las distintas decisiones. Esto del tiempo, la oportunidad, esto es algo que en las máximas hipocráticas tenemos muy claro. La primera era la de la vida es breve, el arte extenso, la ocasión propicia. Este es el kairos, este es el tiempo de oportunidad. Este es el momento en el que a veces parece que es demasiado pronto hasta que es demasiado tarde. Es una realidad de la vivencia de enfermedades crónicas muy habitual. Si los profesionales atendemos solo con objetivos de episodio,
nos damos cuenta que al final juntamos los episodios y se nos han escapado, como por los agujeros de un queso de Gruyère, distintas cuestiones que son relevantes. Necesitamos ser proactivos para identificar esos componentes. Ese es uno de los objetivos de la planificación compartida. Porque lo que intentamos es que en esta realidad, cuando es, por ejemplo, para una derivación, ¿no? Para incorporar una filosofía de paliativos, recordar el gráfico que decíamos que nuestra asistencia es una combinación de escenarios modificadores de la enfermedad y escenarios de alivio, ¿no? Una gripe no modificamos mucho el curso, ¿no? La aliviamos en la medida de lo posible con tratamientos sintomáticos. Pues lo mismo, la filosofía de cuidados paliativos no es solo derivar a las unidades o tener, ¿no? Ya sean de atención domiciliaria o la unidad que podamos tener en el hospital, ¿no? Es entender que estamos sobre todo identificando como objetivo asistencial la priorización del confort y no es tanto la supervivencia o la prolongación de la funcionalidad, puesto que puede ser que se nos haya escapado. Y cuando sabemos que va a llover, no es fácil identificar cuando advertimos a la persona que va a llover y le damos el paraguas. Si lo haces pronto, eres un cenizo, y si lo haces tarde, se cala. Entonces, este es el reto que también con la planificación intentamos. Por lo tanto, que recuperemos esta visión longitudinal de la película por la que pasan las personas a lo largo de la enfermedad y que habíamos dicho que tenía como 3 grandes etapas, desde que estamos sanos y podemos hacer planes por si acaso, hasta que tenemos una enfermedad crónica que nos compromete funcionalmente y vamos perdiendo funcionalidad en nuestra película de la vida o en las etapas avanzadas de finalidad. Y tenemos que contemplar e integrar en nuestra atención clínica dimensiones que no solo son clínicas, sino recoger en ese contexto clínico la realidad sociofamiliar y deliberativa relacional. Y ahora de eso habla la planificación y eso me voy a centrar. Fijaos, cuando acompañamos los casos es más fácil ser coherentes en la atención de episodios y no hacer solo una actividad de crisis en donde vamos de angustia en angustia, no solo por el reto que plantea la enfermedad, sino por la insuficiente preparación que pueda tener el paciente, la familia o los profesionales en intentar abordar esa crisis, ¿no? Entonces, es más fácil acompañar procesos que hacer procesos donde nos llega alguien y tenemos que rebobinar de dónde viene. A veces no consideramos que tenemos tiempo para hacer eso. Entonces, hacemos una visión, una asistencia completamente escotómica. Vamos y atendemos, pues no hay suficientes elementos para que esto sea tributario de permanecer en urgencias o ser hospitalizado. Pues bueno, lo volvemos, digamos, a la casilla del seguimiento longitudinal. Fijaos, esto es importante porque resulta que las necesidades de los pacientes, si solo nos centramos en asistencias que están basadas en cómo nos organizamos los profesionales, nos damos cuenta que estamos ofreciendo el mismo tipo de entorno de respuestas cuando las necesidades son distintas. Para algo valen esta identificación de las trayectorias, es para detectar que hay necesidades distintas en tiempo y en necesidades a cubrir. ¿Cómo podemos dar el mismo modelo asistencial basado en acudir a urgencias o a consultas externas o te veo en el médico de familia o ya te vas a una residencia sociosanitaria si tu familia no te puede cuidar y pides algo? Necesitamos que en las interacciones clínicas, los encuentros clínicos, seamos capaces de discriminar en qué contexto estamos. Idealmente desarrollaremos estrategias organizativas con otras cosas, cuidados medios de otro tipo, complementos, coordinación asistencial entre instancias basados en los procesos, etc. Bueno, pues ahora recogemos qué es la PCA, para no leerlo con todo este párrafo donde hay. Lo que quería señalar es que hay como distintos componentes, por colores podéis verlo, ¿no? Hablamos de proceso, de alguien que es el protagonista, de algo que se hace para algo, ¿no? Y en un contexto, digamos, longitudinal. Pues veámoslo un poco más interactivamente. Hablamos de un proceso comunicativo, deliberativo y relacional que debemos estructurar mediante conversaciones sucesivas que desarrollamos en el tiempo, a través que nos centramos siempre en la realidad de la persona y en su contexto para tomar decisiones, y lo hacemos con un tipo de entrevistas o un tipo de
herramientas, ¿no?, de documentación y de exploración en el que exploramos, pues eso, el sufrimiento, las expectativas, determinadas cosas, ¿no?, del impacto de la enfermedad en ese contexto. Por lo tanto, frente a la realidad de los miedos que decíamos, las rosas, por las dificultades que tenemos también tiempos de oportunidad que tenemos que gestionar. Tenemos que hacer entrevistas, por tanto, que estén centradas en la autonomía relacional, buscando tomar decisiones compartidas, que sea coherente en las sucesivas tomas o episodios, según evoluciona la enfermedad, que lo podamos hacer facilitándole a los pacientes el contexto de soporte que tienen, incluso anticipándonos a transiciones cuando quiebra el soporte que se ofrece y necesitas otro refuerzo, pues una cuidadora en la casa, pedir una solicitud de dependencia, etcétera, y junto con elementos basados en unos fundamentos que son estas convicciones que estamos compartiendo de comunicación y bioética. Y esto lo tenemos que traducir a la historia clínica, que es la última parte que quería compartir con vosotros. Bueno, esta idea surge de esto, ya no necesito detenerme mucho en estas cosas, que hay varias profesionales de todo el país y que entronca con proyectos internacionales que vienen funcionando desde hace décadas y que son referentes. Es una manera de ver la pirámide, ahora la vemos como un barco para navegar por el río de la vida de la gente, ¿no?, y donde combinamos con pilares de comunicación y bioética esto que decíamos, ¿no?, de la toma de decisiones compartida para las decisiones del presente, los sujetos autónomos y la eventual preparación para situaciones de incapacidad o preparación anticipada, ¿no? Y esto es un poco la PCA. Clarificación conceptual. ¿Esto es lo mismo que las instrucciones previas o que la llamada planificación anticipada? Pues si hemos estado un poco atentos a esto que llevamos hablando, no exactamente. Más bien, las instrucciones son herramientas que podrán utilizarse en este contexto y la planificación es una visión, una aproximación que, si queréis, empezó a hacer la clínica para aproximarme a algo que venía fuera de la clínica, que era la reivindicación de unos derechos, y diga usted, pues no me imponga tratamientos o no me imponga usted medidas que yo no quiera porque cuando mi vida crea que, bueno, pues no necesito, no tiene la calidad o lo que sea. Entonces, en esa interacción entre los sujetos autónomos, sus decisiones, los clínicos empezamos a desarrollar estas herramientas. La planificación es un paso más que veis que integra, como decimos, el presente, por lo tanto eso es distinto a la mera planificación anticipada para futuro de incapacidad. El presente, el acompañar las decisiones que tiene que tomar el sujeto autónomo de una manera, pues al hilo de sus prioridades, ¿no?, y facilitando esas circunstancias. Por lo tanto, necesitamos ajustar algunas cosas de hacia dónde nos orientamos, incluso en nuestros episodios de atención. Necesitamos actualizar el software de nuestro radar. Esto estamos acostumbrados. La nueva versión de Selene, nueva versión de OMI, la nueva versión de tal aplicación que tenemos en nuestros móviles. Necesitamos ajustar nuestro radar clínico en el sentido de centrarnos en el acompañamiento y la exploración del sufrimiento, porque ese va a ser el eje que nos está colocando la sociedad en este momento como una piedra de quicio para llegar a la última ratio, a que alguien que tiene un sufrimiento intolerable solicite una ayuda para morir. Bueno, pues esto viene de esta necesidad de identificar, ¿no?, el sufrimiento. Por lo tanto, tenemos que hacer episodios, atenciones que sean progresivas, que prevengan un poco esa circunstancia, como decíamos. Repetimos, es desde el modelo de sufrimiento que lo tenemos que colocar en el centro. Y entonces ahora viene el paso que necesitamos, el siguiente es, bueno, ¿y cómo, si viésemos nuestras historias clínicas, nuestros informes de alta y hospitalización, nuestras derivaciones, nuestras interconsultas? ¿Qué reflejo podríamos decir cómo trasluce la exploración del sufrimiento y la modulación de ese sufrimiento? Porque, bueno, si tengo está claro desde una clave biomédica, pero y desde una clave un poquito más comprensiva de la realidad que estamos diciendo, que es el ser humano. Bueno, pues necesitamos algunas lecciones, necesitamos ser conscientes e introducir estos elementos que muchos profesionales vienen explorando desde hace tiempo, pues, y los tenemos, y los sois compañeros, los conocéis y están no sé, son derivaciones que hacemos a los comités de ética asistencial por casos complicados, y nos decimos cosas que no están reflejadas en las historias clínicas. No sabemos dónde exactamente se pone eso. Y cuando las pone alguien, el equipo de paliativos, alguien que ha hecho un proceso de una consulta, un proceso complejo,
es difícil que luego eso tenga continuidad, aparezca en el siguiente, porque no va a estar en la síntesis de la historia, no va a estar en la recapitulación de un documento, ¿no?, de alta en el que nos basemos. Y ese es el reto un poco final que necesitamos. Necesitamos que también reflejemos esta realidad de la exploración de amenazas y recursos en un momento dado para ver si cuánto del sufrimiento es un problema a resolver y cuánto es una realidad a acompañar. Colocar el sufrimiento como última ratio para identificar a alguien que desde su autonomía considera que es intolerable y que solicita, requiere tomarse en serio a lo largo del proceso, río arriba, en las etapas previas, esta capacidad de integrarlo. Y esto no es nada nuevo. Estos son libros de los años 80. Estos son libros desde los comienzos de la bioética que estamos viviendo, ¿no? Son elementos que están desde siempre en los valores de la profesionalidad de nuestras profesiones, ¿no? Tenemos que traducir eso a la asistencia que hacemos y a los grandes dilemas que nos encontramos, que van decantando cuando asistimos desde este modelo de trayectorias, desde este modelo de sufrimiento y de este modelo de intentar ayudar a vivir bien la enfermedad y el morir. Vamos a afrontar retos concretos. Hay que retirar el tratamiento, la persona no desea seguir con este tratamiento, no estamos controlando bien los síntomas, necesitamos intensificar el control de síntomas, el sufrimiento no lo estamos aliviando, necesitamos, y un paciente que está intubado en un momento dado, pues ya no quiere seguir en esas circunstancias, pues necesitamos hacer una sedación. Este es un poquito el contexto que teníamos y recientemente, pues como decimos, tenemos una última ratio que decanta cuando todo esto pues evoluciona y se hace intolerable y no se encuentran alternativas y no se explora bien pues, la ayuda médica para morir. Bueno, pues tenemos que traducir nuestros encuentros clínicos, donde cada encuentro clínico sería una síntesis de preocupaciones, ¿no?, del paciente y del clínico y de actuaciones. Necesitamos identificar mejor, por tanto, el diagnóstico que tenemos en las historias, reflejar un poco en qué momento estamos y plantear planes de actuación para las alertas, para las cosas que identificamos como problemáticas, como preocupaciones. Y las preocupaciones no son solo de valores biológicos. Y este es el reto que tenemos. Y a partir de ahí lo podremos personalizar en las distintas personas, como decíamos, en trayectorias y en etapas, explorando con todas estas son todas las herramientas que estamos queriendo juntar, ¿no?, en la planificación compartida. A partir de ahí, dándonos cuenta de una cosa, y es que estas herramientas nos ayudan a tener los profesionales un mapa, una manera de aproximarnos, pero tenemos que acompañar las vivencias de la gente y, por lo tanto, el territorio, ¿vale? La vivencia es la diferencia que hay en el territorio cuando estás perdido en un monte, de tener el mapa con las cotas de nivel y la dureza que, ¿no?, el reto que supone esa realidad, ¿no? Por lo tanto, acompañar como parteras en el proceso de morir también es personalizar esa realidad. Bueno, me salto muy rápidamente a la parte final, ¿no?, que es que tiene que ver con estos elementos que decíamos, ¿no? Contexto, ¿cuánto tenemos que saber de las rosas para integrar una buena asistencia clínica? Bueno, este es el reto que tenemos, ¿no? Y este reto lo tenemos y ya hay modelos como el de cronicidad avanzada que han desarrollado y están promoviendo desde hace tiempo, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, donde desde el diagnóstico situacional incorporar estos elementos de trayectorias, ¿no?, para la idea de fragilidad y dependencia que decíamos. Identificar los objetivos asistenciales propuestos y explicitarlos en el episodio asistencial. Estamos hablando de una propuesta que persigue la supervivencia, funcionalidad o el bienestar y control y el acuerdo que tengo con el paciente respecto a esa realidad. Bueno, de ese modo podremos atender distintas situaciones, ¿no?, como un paciente con ELA que evoluciona a lo largo de meses asistenciales en los cuales le ve otorrino, le ve neumo, pasa por urgencias, le ve el médico de primaria, le ve el neurólogo, lógicamente, y va teniendo distintos escenarios y distintas situaciones donde luchamos, ponemos elementos para superar esa funcionalidad o esos retos a la funcionalidad, damos recursos para modular esas amenazas, pues desde cuidados hasta recursos lógicamente clínicos, asistenciales, y vamos siempre monitorizando con la realidad de las preocupaciones de la persona. En un momento dado pueden ser pues los de pues ya no puedo más o no llevo mucho tiempo, es decir, todos estos componentes que a lo largo de procesos de años vamos atendiendo mediante episodios, ¿no? Tienen que tener un reflejo. No puede ser solo que los rescatemos al final, los tenemos que acompañar, ¿no?
O cuando tenemos, por lo tanto, fijaos, pues desde el comienzo de la enfermedad y toda la incertidumbre y las expectativas pronósticas, etcétera, hasta cuando vamos planteando distintas medidas, ¿no? Gastrostomías, tráqueo, no sé, exploramos el tema de las herramientas para pensar en las prioridades, ¿no? Y establecer decisiones en un momento dado, ¿no? Bueno, ¿cómo documentamos esto? No es fácil. O bien cuando tenemos procesos de una enfermedad de una persona con un deterioro cognitivo que puede tener pues una fibrilación y nos ingresa a las urgencias, después tiene una infección urinaria y entonces pues ingresa y luego tenemos un atragantamiento, una neumonía por aspiración y vuelve a ingresar. O luego tenemos, estaba cuidada en casa con una cuidadora, pero en un momento dado pues pasa a una residencia. Tenemos distintos escenarios donde la cronicidad, donde una persona que obviamente tenía una trayectoria y un contexto social y familiar, pues es atendida, ¿no? Con esos componentes, ¿no? A lo largo de esa película de su vida y donde nos encontramos, ¿no? No es igual, ¿no? La persona cuando se cae, se fractura la cadera estando ya en la residencia y empieza a tener otro episodio, tiene un ictus posteriormente o finalmente o tiene COVID, asociado a ese contexto de fragilidad. No estamos en la misma identificación del diagnóstico de situación, ante el mismo plan de atención y ante la misma necesidad de organizarnos asistencialmente. Bueno, pues este sería el caso de las demencias y tenemos herramientas que podríamos haber ido utilizando a lo largo del proceso con el paciente y la familia para priorizar cuestiones como la intensidad del tratamiento en etapas avanzadas, ¿no? Tanto en recurrir a las urgencias y la intensidad de tratamiento antibiótico, etcétera, como en el tema de la nutrición, ¿no? Como la nutrición enteral o el uso de sondas o no sondas, abordándolo como una intervención o centrándonos en la importancia de la alimentación de confort como planteaban las guías de la SEN recientemente. Vamos con esta parte de la historia, ¿no? Necesitamos traducir en los recursos que estamos utilizando para recoger esto, que son valores que todos los que nos movemos con preocupaciones en el entorno de ética llevamos declarando décadas, ¿no? Valores, la autonomía, centrarnos en el paciente, la toma de decisiones compartida, etcétera, ¿no? Fijaos dos artículos recientes, ¿no? Uno, hablando de la importancia de la comunicación y la toma de decisiones en adultos que son trasladados a residencias, ¿no? Dice, no tanto, ¿no?, dónde, sino por qué, ¿no? Y reflexiones que hay asociadas de esta gente en JAMA, ¿no? O el artículo que mencionaba, ¿no?, de Iona Heath y Víctor Montori sobre la crisis de cuidados, ¿no? Y la necesidad de responder con una parte sistémica, clínica, pero con una parte que tiene que ver con nuestro modelo. Acabo con el tema de la historia. Retomando esto, es que las rosas, esto es lo que decían los pioneros de la medicina basada en la evidencia. El primer presidente de la colaboración Cochrane, el templo de la medicina basada en la evidencia, decía que las cosas que son importantes para la gente basadas en evidencias es el círculo A, ¿no?, pequeño. Las cosas que podríamos mejorar mediante una mejora de nuestras metodologías, nuestras investigaciones y tal, y que son relevantes para la toma de decisiones de las personas enfermas, es el B. Y las cosas que son importantes para el paciente a la hora de tomar decisiones no se basan en criterios de medicina basada en la evidencia, sino en el proceso asistencial, en la escucha, en los miedos, en las incertidumbres, en las amenazas. La modulación de esos es la C. Esto lo decían los pioneros de la medicina basada en la evidencia. No nos equivoquemos con el modelo asistencial que estamos moviendo. No lo va a cambiar la inteligencia artificial, no lo va a cambiar la agregación de datos, no va a sustituir esta experiencia de humanización. Los premios Nobel como Richard Thaler, que hablan de la economía, fijaos que ahora los psicólogos de la toma de decisiones se les dan premios Nobel. Pasó a Kahneman, ¿no?, trabajaba con Tversky, o Thaler, ¿no?, economistas de la toma de decisiones. Todos somos arquitectos de la toma de decisiones. Los profesionales en las decisiones de salud somos claramente arquitectos. Tenemos que recoger en nuestras historias algo más que una cosa deslavazada, puesta, desestructurada, ¿no?, donde solo está la historia clínica y luego hay como documentos a los que tenemos que ir a otros sitios, ¿no?, a ver, ¿no?, como cosas que están no acompasadas a la realidad biográfica, ¿no? Pues si es donante, si ha decidido una orden de no reanimación, si tiene una instrucción puesta ahí y es uno del 0,5% de la población que lo tiene, ¿no? O sea, y frente a eso tenemos 4.000 personas que fallecen todos los años en nuestra región que han sido atendidas en distintos momentos y episodios y que tienen que tener un reflejo en la historia clínica. Bueno, y ahora tenemos el escenario de la solicitud
esta que decíamos de la ayuda médica para morir. Bueno, necesitamos una historia clínica que se compadezca un poco con esto. Necesitamos espacios donde podamos recoger este tipo de historias. Y eso es lo que venimos trabajando desde hace unos cuantos años algunos profesionales de la región, y esa es la propuesta en la que creo que debemos seguir avanzando. Porque podemos mejorar los documentos en los cuales ayudamos a la gente a tomar decisiones en sus casas, las llamadas documentos de planificación, y pueden ser más narrativos con estas ideas que acabamos de hablar: expectativas, líneas rojas, amenazas, recursos, autonomía relacional, ¿no? Y grado de, digamos, de poder que le das al representante, ¿no? Y podemos hacer documentos mejores. Podemos hacerlo basado en las legislaciones actuales que tenemos sin ningún problema y, por lo tanto, enriqueciendo la realidad de la historia clínica, pero ayudando a los profesionales, siendo coherente, ¿no?, en este tipo de historias, no dejarlo a elementos administrativos, y estructurando deseos, ¿no?, que abordan este tipo de cosas, como el que hacíamos hace una década en el proyecto este de investigación que os contaba, ¿no? Y traducíamos un documento, una versión que está en los 50 estados de Estados Unidos y que no tiene que ver con el documento legal registrado, aunque se puede registrar como documento legal. Es un documento mejor para acompañar la vivencia de enfermedad y documentar la elección del representante, la identificación de escenarios, por si acaso, de escenarios cuando tengo un diagnóstico de una enfermedad y hay algo que me preocupa, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es lo que tenemos que, lo podemos mejorar, identificar mejor, ayudar mejor a los estilos de representación. Necesitamos integrar esto, ¿no?, en la historia clínica. Hemos hablado de trayectorias, hemos hablado de etapas, hemos hablado de amenazas y recursos, hemos hablado de que no solo hay biología, sino hay biografía en un proceso longitudinal. Pues esto lo tenemos que recoger en nuestras historias. Esto era lo que teníamos, necesitamos identificar las etapas de un momento así especial, de un episodio. Necesitamos documentar mejor el contexto, ¿vale? Elementos de capacidad representante, ¿no?, el genograma, el contexto social, sociofamiliar. Necesitamos identificar el componente biográfico. Y esto no es muy difícil de hacer, dado los meses y años que habitualmente llevan los procesos de enfermedad que suponen la vida en jaque, ¿no? Y tenemos una manera de estructurarlo, ¿no? Y tenemos una serie de propuestas para traducirlo en planes de actuación, ¿no? Unos pequeños resúmenes que en los episodios asistenciales recapitularían en cuáles son los retos en los que tenemos, lo que hemos dicho, en qué objetivos, cómo nos estamos moviendo en el objetivo asistencial, si hay el grado de intensidad y si hay un acuerdo con la familia, hacia dónde se va tras este episodio, hacia dónde va el paciente, ¿no?, si va a otro, y qué planes de actuación necesita. Y para los planes de actuación necesitamos identificar las alertas, como hacemos en nuestros planes de actuación clínicos. Si tengo el potasio mal, tengo que hacer algo para regular el potasio y te doy esta medicación y luego te voy a hacer una analítica dentro de X tiempo. Si tengo un problema de un factor de riesgo, te lo voy a querer modificar porque sé que si tienes la glucemia en rango, pues resulta que a lo largo plazo vas a tener unos problemas de microangiopatía, lo que sea, problemas que te van a mantener mejor el riñón, el corazón, la vista, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos planes de actuación igual que podemos hacer para la toma de decisiones. Habíamos dicho, en el ámbito sociofamiliar, clínico y biográfico. Pues nos cuesta identificar una serie de alertas en unos formularios que tenemos, identificar qué es lo que detectamos en este momento. Es que es una pareja de dos personas mayores, que el varón está cuidando a la mujer, tienen 85 años los dos. Eso es una alerta a que cuando fallezca uno o tenga un compromiso clínico, ese cuidador, vamos a necesitar otra estructura. Obviamente, elementos clínicos, lo que hemos dicho, las fases, las etapas, y lo que llamamos complicaciones o signos de mal pronóstico, los podemos identificar, sobre todo cuando tenemos diagnósticos, ¿no? Ya no estamos en escenarios hipotéticos generales, ¿no?, de querría, ¿no?, sino estamos hablando de diagnósticos concretos. Y donde con diagnósticos concretos hay tratamientos específicos. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca o un problema de ritmo y tengo un marcapasos, tengo unos problemas específicos sobre la toma de decisiones. Si yo tengo una enfermedad renal crónica avanzada y estoy en diálisis o me han sometido a un trasplante y fracasa, tengo unos retos, tratamientos específicos. Si tengo un EPOC, etcétera. Si tengo una ELA hay tratamientos específicos que nos llevan a hablar de determinadas cuestiones. Por lo tanto, acabo. Enfermedades o enfermos. Personas. Bueno, pues esta es un poco la recapitulación de las cosas que hemos dicho, ¿no? Si debemos ayudar a la gente a adaptarse y autogestionarse sus retos de salud, que podría ser un fin interesante, debemos minimizar las amenazas y multiplicar los recursos explorando el sufrimiento, pues debemos
tener eso recogido, ¿no? Debemos acercarnos más a la narrativa en nuestras historias y tener una sección más biográfica que vaya recuperando esto. Nos será mucho más fácil reconstruir el legado cuando estamos en la etapa final. Y necesitamos también traducirlo en interacciones, en estructuras en la organización y en la sociedad, ¿no? De tal manera que mejoremos la cronicidad avanzada, el final de la vida, que exploremos mejor esas dimensiones del sufrimiento cuando llegamos a situaciones extremas. Y por último, esto nos hará que nos centremos más en las personas, en su contexto, en lo que importa con sus fortalezas, en acompañar y en estructuras, digamos, comunitarias. Pues esta es la propuesta de la planificación compartida como una cierta propuesta cultural, si se quiere, que nos ayude a compasar nuestra reingeniería de procesos, pero también con propuestas concretas para los episodios, las intervenciones que hacemos allá donde estemos en nuestro sistema asistencial. Pues con esto y los agradecimientos oportunos a las distintas personas de la región, ahí tenéis la foto de abajo, ya os lo había mostrado, que es un grupo nacional, pero la foto que veis ahí es la del grupo regional, que en 2019 trabajamos pues, el modelo de planificación compartida que queríamos ir promoviendo y que tiene que ver un poco con esto. Dime lo que exploras y escribes y te diré lo que valoras. Pues gracias y estoy abierto a... Tenéis ahí mi correo, si ahora no es posible las interacciones, pues y también en javier.judez@car.es, pues a vuestra disposición y si ahora hay alguna, no sé si tenemos tiempo o no, pues muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer